Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos ven o nos escuchan. Para la iniciativa, nuestra red de cooperación académica, Somos Profesores L Colombia. Es muy emocionante poder hoy estar aquí con ustedes para hablar de un tema que nos ocupa y nos interesa a todos los profesores de L, ¿no? Que es la fonética. Antes de darle paso a Pilar Sierra, quien muy generosamente nos ha donado su tiempo y su conocimiento y quien va a tener la palabra luego para que ustedes hablen con ella. Eh, Quiero comentarles que nuestra iniciativa Somos Profesores L Colombia es una red de cooperación académica de profesores colombianos que nació en el año 2019 junto a muchos colegas que quisieron apoyar esta iniciativa y junto con Carolina Ulloa, que está también por aquí, con quien hemos venido realizando muchas actividades y bueno, para todos es muy emocionante poder presentarles hoy a nuestra colega Pilar Sierra. Les cuento que hoy tenemos hasta las 12:30, entonces vamos a optimizar el tiempo. Bienvenida Pilar, bienvenidos todos. Yo quiero decir que Pilar Sierra, además de ser pues mi colega y mi amiga, es una persona que tiene un pregrado en español y filología de la Universidad Nacional. Tiene una especialización en docencia del español como lengua propia de la Universidad Pedagógica Nacional y también tiene una maestría en lingüística en el Instituto Caro y Cuervo, también en Bogotá. Ella es profesora de español como lengua extranjera desde hace 12 años y como ha venido trabajando el tema, pues hoy pues nos va a hablar sobre la importancia de la fonética en la clase de él. Entonces yo te doy la palabra, Pilar, bienvenida y muchísimas gracias. Ay, gracias Joana por la presentación y bueno, la verdad es muy emocionante estar aquí, estar del otro lado, ¿no? Porque también había participado en otras conferencias, atendiendo y escuchando como los conocimientos que han compartido otros colegas desde diferentes áreas y bueno, y todas muy importantes para nosotros en el desempeño de nuestra labor como profes de L, ¿no? Sí, porque finalmente pues nosotros no manejamos todo, no controlamos todo y siempre un poquitito más de información que nos llegue siempre va a ser como bien recibida, ¿no? Y bueno, entonces ya estando de este lado, pues voy a compartir un poco de cómo ha sido esta experiencia mía en el encuentro con el tema de la pronunciación en la clase de español lengua extranjera. Mm, entonces, pues vamos a comenzar. Déjenme presentar el documento. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Se ve? Joa. Se ve Sí, se ve bien, perfectamente. sí. Bien, muy bien. Pues bueno, entonces cuando nosotros hablamos de esto de fonética, es un poco como curioso que la reacción de muchos de nosotros es la de sorpresa, ¿no? Porque es un tema que se ha visto muy lejos, está lejano de a muchos de nosotros y pues pues nos sentimos como ajenos, ¿no? Y no, como no lo entendemos, no está cercano a nosotros, pues lo dejamos a un ladito. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando empecé a enseñar español, tenía como una curiosidad sobre los sonidos, pero claro, entonces volvemos al punto de que hablar de la fonética, pues me transportaba a aquel tiempo en el que estaba en la universidad y prácticamente me veía abrumada por
todos este tipo de términos, ¿no? Como fonemas, prosodia, alfabeto fonético internacional, los alófonos, las transcripciones y bueno, como nadando en un montón de términos que para esa época, teniendo como 18 años, no eran como muy claros, pues era un poquito como abrumador. Y claro, no sé, creo que es lo que experimentan muchos de los colegas y personas que, los profesores que también están comenzando en esta área, que cuando les hablan de fonema, fonética, nivel fonético, prosodia, eso es como, ¿qué es? Es un tema que ha sido ajeno a nosotros y pues bueno, eh, ¿qué más de decir cuando nos encontramos con gráficas como estas, ¿no? O sea, a la par de que escuchaba estos términos un poco ajenos y extraños, pues también se hacía un poco más intensa la cara de circunstancia, ¿no? Como de, ok, hay un vocabulario específico y fuera de eso también tengo que enfrentarme a una serie de gráficas y de términos y de conceptos que pues tampoco era que tuviera como mucha comodidad para manejarme con ellos. Pues bueno, eh, llegar a este tema de la enseñanza de la pronunciación, digamos, en mi experiencia no ha sido un camino directo como ha pasado con otros profesionales, como de se van por el lado de los estudios en fonética desde pregrado, tienen muchísimo más contacto sobre este asunto y llegan a tener un cierto dominio sobre estas temáticas que ya ganado un tiempo, pues se les facilita un poco más comprender todo este asunto que para muchos de nosotros ha sido como abstracto. En mi camino ha sido como, bueno, comencé como profesora, tenía unas herramientas muy elementales, pero resulta que a lo largo de las clases me di cuenta que recibía como preguntas de mis estudiantes y frente a las cuales pues no sabía cómo abordarlas, cómo dar una respuesta eficiente a estas inquietudes. Mm, sobre la pronunciación y sobre varios aspectos que yo decía, bueno, me interesa la, cómo se produce el sonido, cómo pronunciar, pero no tenía muchísimas herramientas. Entonces, a la par en que fui incursionando en la enseñanza del español, pues me vi bombardeada de muchas preguntas y de muchas situaciones que como docente pues decía, necesito un poco más de herramientas. Y ya con las circunstancias, pues, y la formación, pues me fui encontrando con una serie de materiales que me dieron unos rudimentos, unos datos que me permitieron como navegar de forma más eficiente en las clases. Mm, Como había mencionado en estas sesiones de clase que tenía con mis estudiantes, salían con muchísimas preguntas sobre relacionadas con la pronunciación. La más famosa y la que para muchos es muy común es cómo puedo pronunciar eh, la letra R, ¿no? Pero cuando hablamos entre profesores, sí, producir el sonido equivalente a la letra R es un poco complejo. Hay una serie de ejercicios para mejorar la dicción. Entonces, estos ejercicios se pueden aplicar dentro de la clase y ya. Pero también tenemos otras preguntas del tipo como, bueno, y las palabras que tienen la terminación mente también son difíciles para pronunciar. ¿Tienes algún ejercicio para mí? ¿O qué pasa con el caso de palabras como México, que pues si tiene una X, porque suena como una J? Y una que la verdad fue como una bomba para mí, eh, no de un estudiante, sino de varios, que se resume en esta pregunta de cómo puedo hacer para que no se me note
tanto el acento extranjero. Y viene este asunto del acento extranjero y yo decía, bueno, ¿es posible eliminar el acento extranjero? ¿Se puede matizar el acento extranjero? En mis años iniciales, pues mm, pensaba yo que sí se podría hacer algún tipo de ejercicios para aminorar esas formas de entonación, de pronunciación, escuchar una música diferente al español, integrada a los enunciados que ellos iban compartiendo. Entonces, em, pues en ese punto yo me di cuenta que, como decía, no tenía una respuesta ni una estrategia, buscaba los materiales, pero pues no estaba satisfecha y la verdad era como muy frustrante, no tener como, no poderle dar una respuesta a un estudiante que se veía en una situación como problemática para producir un sonido, para comunicarse de una manera más fluida y más eficiente. Mm, entonces, yo fui una profesora, y digámoslo así, fui una profesora porque con el tiempo muchas de las ideas que yo tenía como profesora han ido cambiando progresivamente. Y para ese tiempo inicial yo tenía como unas ideas como muy centradas en que sí, el español es muy fácil para pronunciar. De los sonidos más difíciles que tenemos es el que corresponde a la letra R y que el español lo leemos tal cual lo escribimos. De hecho, yo me vi en muchas situaciones en las que mm, al dar una instrucción a los estudiantes, pues les decía, pues es como suena. La vocal A es como suena, la vocal E es como suena, la vocal, la consonante B, la V, la L es como suena. Y hacía varios ejercicios que realmente condujeron más a situaciones un poco como frustrantes porque por más que yo me empeñaba en hacer corrección en un sonido en particular, pues no era eficiente. Muy curioso que a veces tenemos la idea de que cuando queremos hablar, queremos ser más claros, hablamos más fuerte, gritamos un poco más creyendo que la otra persona está sorda. A mí me pasó muchas veces. Es algo curioso, todavía no lo comprendo, pero eh, sí, fui esta profesora, pero con las oportunidades de formación a la par de de mi labor docente, pues fui entendiendo un poco más qué es lo que pasa cuando estamos en clase y un estudiante está enfrentando a una nueva lengua, a la lengua española, en este caso. Bueno, pues resulta que dentro de todos los estudiantes que yo he tenido, nosotros atendiendo este primer punto de que la lengua que el español es una lengua muy fácil para pronunciar. Recuerdo mucho un estudiante turco, Murat, de hecho se llamaba, que estaba muy empeñado en estudiar español, pero sentadísimo con su gramática, su diccionario, sabía muchas cosas de la lengua turca y en unas clases estuvimos hablando sobre las vocales, recuerdo, y yo le decía, mira, los sonidos que tenemos en el español son así, las 5 vocales A, E, I, O, U, y en esa sesión habíamos hablado de algunos diptongos, pero no hacía como yo mucha relación de las dificultades que representa unir dos vocales en una misma sílaba y el esfuerzo que hay que hacer
articular estos sonidos. Pues este estudiante se puso casi que en una posición de profesor y me dijo, muy cómodo, cogió el marcador y se puso a explicarme algo que en turco se llama la armonía vocálica. Y entonces me dijo, no, es que en turco pues es muy fácil la pronunciación porque nosotros tenemos ta, 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 estas vocales, ta, 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 estas otras vocales y las reglas son uno, dos, tres. Y recibí una clasecita como de 30 minutos, bastante interesante, pero la verdad es que yo quedé como la chica de la fotografía, como, ajá, y si es tan fácil, la verdad. Es el asunto de memorizar unas reglas y entender que antes de una vocal o después de una vocal o que sea larga o que sea corta, voy a saber automáticamente cómo se pronuncia. Y creo que es el eh, como en el error en el que caemos muchos profesores y es asumir que como tenemos unos sonidos simples, nosotros podemos decirle, mira, este es el repertorio de sonidos que tenemos en español, entonces tú solamente los aprendes y los reproduces automáticamente, sin entender muchas cosas que suceden en esta parte para que por este lado salgan los sonidos que alguien en una conversación en una lengua en particular está esperando. Pues bueno, entonces al ver este asunto de la armonía vocálica, yo decía, no, pues de todas maneras el español con sus 5 vocales es mágico, solamente 5 vocales. La armonía vocálica del turco me parece bastante complicada. Entonces yo ya estaba del lado estaba en una posición de estudiante de mi alumno, él explicándome cómo era este sistema y la verdad no era nada fácil. No es tan fácil pronunciar. Y no es tan fácil tener en cuenta o presentes estas reglas para producir esos sonidos correctamente. Pues bueno, aquí, bueno, el profesor o uno como docente en L deben tener en cuenta muchísimas cosas. Una de ellas es como em, la situación y el contexto y la procedencia de los estudiantes. Cada estudiante que corresponde a un origen supremamente diferente, a un contexto de vida súper distinto, tienen una lengua materna, una lengua uno, una lengua con la que se comunican con su familia, una lengua con la que interactúan con el mundo, hacen transacciones, y se comunican con personas de su comunidad. Tenemos tantas lenguas, aquí estas imágenes nos dan una idea de, bueno, el hindi, lenguas africanas, lenguas de Asia, lenguas de Medio Oriente, las lenguas más conocidas para nosotros como el inglés, incluso aquí el español. Entonces resulta que cada estudiante que nosotros tenemos tiene un banco, una información de su lengua materna. ¿Y qué pasa? Cuando esta persona está en su contexto, bueno, madre, padre, su familia, el entorno que le rodea, crece aprendiendo una lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que escucha unos sonidos, se familiariza con unos sonidos. Y a estos sonidos están asociados unos términos que hacen referencia a objetos de la realidad o a términos más abstractos. Entonces hay como eh, una, como decía, una creación de un banco y resulta que este banco pues va a ir directo, va a ser organizado en el cerebro, este mágico órgano que tiene la característica de discriminar, categorizar.
Entonces lo que hace es categorizar estos sonidos y clasificarlos. Entonces hace su banco de sonidos de su lengua materna. Entonces no importa las características de voz que tiene una persona como su padre, su madre, amigos, una persona mayor, sabe y puede comprender estos términos que está escuchando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Volvemos al punto de las vocales, lo que les había mencionado de esta experiencia con el estudiante turco, y encontramos que en esta gráfica tenemos de un lado un triangulito que es el que nos muestra las posiciones, los puntos y modos de articulación de los sonidos vocálicos, y vemos que del lado turco pues tenemos muchos más sonidos a comparación de esta clásica figurita que nosotros hemos visto en algún momento de nuestra vida de estudiantes de lenguas o de profesionales de la enseñanza del español. Nos encontramos con las 5 vocales y decimos, bueno, tienen un punto, un modo de articulación, unos son más abiertos, unos son cerrados, en fin. Alguien que aprende una lengua como el turco, por ejemplo, ya tiene en su cabeza una serie, una memoria de sonidos que ha aprendido en su lengua materna. Igual para el caso del español. Pero ¿qué pasa? Que esta información pues va a ser categorizada y esta categorización pues la hacemos por una, la, el cerebro nos permite categorizar estos sonidos y no solamente categorizar los sonidos, sino también estos sonidos van a traer una carga de quién da la información, es hombre, mujer, es un niño, es una persona con unas características de voz que puede ser que tiene gripa o tiene algún problema en la producción o articulación de algunos sonidos. Y ahorita en época de pandemia, ¿no? El tener un obstáculo en nuestra área vocal, pues va a impedir que el sonido se produzca de una manera muy clara, pero aún así la persona en su lengua va a poder reconocer ciertas características, lo que llamamos cualidad de voz. Nos da no solamente la información de unos términos que ya fueron clasificados y discriminados en el cerebro, sino que también nos trae una información adicional de quién está emitiendo estos mensajes. Entonces, hay un poco más de información lingüística, paralingüística, es decir, elementos externos que nos dan más información sobre aquello que nosotros estamos escuchando. Pues, ¿qué pasa? Cuando, cuando nosotros estamos en la clase de L y tenemos una persona, un grupo de personas que están aprendiendo una lengua extranjera, pues resulta que esta nueva lengua tiene una serie de sonidos. Es decir, vamos a pensar aquí que la lengua que están aprendiendo es el español. Pues el español va a tener una serie de sonidos característicos. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona se expone a una segunda lengua, a una lengua extranjera, va a pasar algo y es como va a tener un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Resulta que como ya hay una categorización, pues ya tiene unos sonidos. Esos sonidos que escucha de esa lengua extranjera, los empieza a clasificar. Pero ¿cómo los está clasificando? ¿Cómo los está reconociendo? Pues esta clasificación o reconocimiento de sonidos depende de qué sonidos tiene en su lengua inicial. Entonces puede reconocer más fácilmente algunos sonidos que le son familiares. Pero entonces empieza a empieza a reconocer algunos sonidos
y los empieza a considerar fáciles o difíciles. Acá hay unos términos como el de criba fonológica o sordera fonológica. Cuando hablamos de esta criba, la criba es como el filtro que nos va a permitir pasar de un lado al otro, hacer el filtro de los sonidos novedosos y decir, esto suena como a un sonido que ya tengo en mi lengua. No sé, la vocal A, un sonido E, independiente de cómo lo pronuncia originalmente la persona con su lengua extranjera. También está este término de sordera fonológica, pues sigue haciendo referencia a cómo hay unos sonidos a los que no tiene una reacción, dado que en esta categoría no está en su banco de sonidos. Entonces es como, lo conozco, no lo conozco, lo conozco, no lo conozco, y ya se va creando como una idea de esa lengua, extranjera. Bueno, eso por un lado. Por el otro, volviendo al punto de cómo es que nosotros leemos el español tal cual lo escribimos. Y tenía la pregunta de, profesora, porque hay estudiantes que han tenido la experiencia de viajar a México y tener este contacto con esta cultura tan rica y tan interesante. Y resulta que cuando vamos a leer algún texto y se encuentran con la palabra que tenemos aquí, México, dice, pero ¿por qué no puedo pronunciar México? Y otra vez vuelve en punto de, ay, yo no tengo todos los conocimientos de mi lengua para darle y conocimientos formales para darle a mi estudiante una respuesta óptima de por qué suena así y no así no de otra manera. Yo por qué lo pronuncio como si fuera una J y no como una X, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que pasa con la forma en que se pronuncia este sonido, esta letra en el español de México. Resulta que lo que corresponde a la grafía de la letra X tiene diferentes formas de realización, es decir, diferentes maneras de pronunciarlo. Para mí, cuando estuve allá leyendo algunas palabras, siendo nativa del español, hablante, competente del español, viendo mensajes y señalizaciones, y siempre yo estuve pronunciando como una X. Me hicieron las correcciones y me dijeron, esta letra no suena de esta manera. Entonces tengo aquí unos ejemplos muy, muy recurridos. México, tenemos el término Michiote, Xochimilco y Tuxpan. Tal vez el más familiar de los sonidos es el ejemplo que tenemos aquí con Tuxpan, que suena como habitualmente nosotros pronunciamos la letra X, Tuxpan. Pero ¿qué pasa? Xochimilco, Michiote, México. Bueno, pues esto también viene, estos sonidos estas formas de realización que tiene esta letra en la variedad del español mexicano, pues tiene unos orígenes por el contacto con las lenguas indígenas mexicanas. O sea, hay un sustrato de la tierra del país, de este país, y el contacto con otras lenguas que, pues, por supuesto, han afectado la manera en que se pronuncian estos términos y que aún para nosotros hablantes competentes nativos de español también se genera una novedad. Entonces resulta que no siempre el caso de eh, escribir unas palabras en español
va a darnos la información de cómo se debe pronunciar. Entonces ya vemos aquí el caso de estas 4 formas distintas de articular o de producir este sonido. Entonces viene, no, nosotros no escribimos tal cual, no hablamos tal cual nosotros escribimos, ¿no? Entonces, antes pensaba que sí, decía sí, es solamente este sonido, basta con que tú repitas una y mil veces hasta el cansancio, tu frustración y la mía, para que puedas hablar correctamente el español, hablar correctamente. Eso es un asunto que también tiene, genera discusiones. Bueno, como veníamos hablando también de la pronunciación de unos sonidos en particular, quería contarles una experiencia que tuve en este país. Hace ya unos años había ido a Surinam en un programa de enseñanza de español a enseñar español a un perfil de estudiantes y bueno, ¿qué pasa? En Surinam pues tienen una como circunstancia lingüística muy interesante y muy rica también. Es un país en el que la lengua mm, oficial es el holandés, pero también conviven otras lenguas como el inglés, lenguas como el chino, el hindi y otras lenguas indígenas y por supuesto aquella que corresponde a una mezcla de sonidos y como una lengua propia de Surinam que se llama el Saranantongo. Bueno, entonces hay como una mezcla muy interesante, pero hay que tener de presente que en Surinam hablan holandés. Pues, ¿qué pasa? Que con estos sonidos, el holandés también tiene unas formas de articulación de sonidos que hicieron que tuviera una anécdota que les voy a contar en este momento. Cuando estaba en una clase, estábamos hablando sobre las estaciones, condiciones climáticas, ¿no? Como de llueve, nieva, hace viento, hace frío, las 4 estaciones, describirlas. Y hubo un momento, creo que fue después de clase o antes de una clase, en la que estaba conversando con un estudiante y él me dijo algo como, en el infierno hace frío. En el infierno hace frío. Y yo, lo primero que pensé cuando hablaba de infierno fue esto que tengo aquí, esta que tenemos acá, ¿no? Ese lugar lleno de llamas donde van todas las almas perdidas y de calor, ¿no? De acuerdo a las creencias judeocristianas, ¿no? Entonces, en el infierno hace frío. Y claro, yo, profesora, es que estamos hablando de este tema. Por supuesto, lo que él estaba diciendo era el invierno. Tú me estás hablando del invierno, ¿verdad? Entonces, eh, el cambio de un sonido puede cambiar el significado de un término, de invierno por infierno. Y fue bastante curioso porque eh, am, fue ahí donde me di cuenta que había una importancia de conocer un poquitito más cómo, cómo es esta lengua que mis estudiantes están hablando. Ahora, sobre esa curiosidad, hay muchos profesores y nosotros nos hemos visto am, en la situación en que tenemos estudiantes de diferentes nacionalidades y que más quisiéramos que entender un poquitito más cómo son, cómo es esa lengua que ellos hablan, qué características tienen que me podrían ayudar a entender un poquitito mejor cuáles son esos problemas que puedo encontrar o cuáles son esos problemas que más adelante va
a enfrentarse el estudiante y yo poderle ayudar. ¿Qué más quisiera uno como profesor? Pero resulta que las realidades del aula nos muestran que a veces en un mismo salón tenemos estudiantes de nacionalidades con lenguas súper diferentes que no tienen ninguna conexión. Por lo tanto, es mucho más complicado eh, decir, bueno, voy a estudiar un poquitito la lengua de este, la lengua del otro, sacar datos de esta lengua y se hace una tarea pues ideal, pero es imposible y poco práctica. Entonces uno llega al punto de, bueno, ¿y como profesor qué hago? ¿No? Em, en ese punto, haciendo la reflexión, pues resulta que es eh, todas las personas que se someten o que quieren aprender español van a presentar una serie de errores que pueden ser recurrentes y está en la tarea del docente, del profesor, del maestro, estar muy, muy atento cuáles son esos pequeños detalles, esas pequeñas dificultades que van teniendo nuestros estudiantes. La labor de un profesor es en la labor del maestro es muy, muy importante que se le preste también atención a esas diferencias en pronunciación. Nosotros en nuestras clases tenemos un componente cultural, un componente lingüístico, un componente pragmático, por supuesto, y muchas veces nos centramos en la parte de la gramática, pero resulta que no. Y nosotros, cuando nuestros estudiantes están hablando, desarrollando ejercicios, decimos, tiene un problema con este tiempo verbal, con esta preposición, con este tipo de oración. Pienso que un maestro también debería como también ser muy activo en la observación de qué es lo que está pasando cuando está hablando. Entonces, la actividad del docente no es solamente, bueno, ¿qué libro voy a encontrar que me dé la clave mágica y la respuesta o la solución para para trabajar con un estudiante de una lengua en particular? Lamento decirles que no hay un documento que nos dé toda esta información. Tenemos que hacerlo como de manera, como parte de nuestra tarea es como eh, observar, hacer nuestro compendio de observaciones y empezar a analizar cuáles son esos errorcitos que presentan los estudiantes para tratar de generar unas actividades que les permitan a ellos articular y pronunciar de mejor manera. Bueno. Volviendo al punto, a esa otra inquietud que en algunas ocasiones varios estudiantes me hicieron la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo matizar mi acento? ¿De qué manera puedo no sonar tan francés o tan inglés? Sí. Eh, pues para el español, bueno, y en general para las lenguas tenemos el marco común el marco común de referencia europeo y este documento pues se convierte como en una brújula que nos da una orientación de la clasificación de los estudiantes, la clasificación de los niveles de competencia a la hora de hablar una lengua. Y en esta primera versión, que fue la del 2001, pues daba los descriptores y las características de cada uno de los tipos de niveles que tenemos, que son los 6, el A, B y C, 1 y 2. Este documento tuvo una reforma, unas modificaciones de sus descriptores y en estos descriptores hubo un cambio muy interesante y que la verdad beneficia a todos, pienso yo, y es la de que la idea de un hablante nativo, la meta de hablar como un hablante nativo ya no es como el objetivo final, ¿no? Como
¿Qué es un hablante nativo? ¿Cuál es el hablante nativo? ¿Cuáles son las características de un hablante nativo? A veces pienso que se tenía una idea de un hablante ideal, que ni siquiera como hablantes del español llegamos a esos niveles de expresión mm, oral, incluso escrita. Había como una idea de un hablante tipo académico, ¿no? Capaz de desenvolverse en situaciones académicas y un lenguaje y un vocabulario oculto. Y resulta que con las modificaciones de estos descriptores, pues hay una idea que ya se elimina ese hablante ideal, tipo de hablante nativo ideal, para hacerlo algo más accesible, y es que tenga la capacidad de expresarse claramente. ¿Y eso qué significa? Llegar a un nivel de inteligibilidad, es decir, que tenga la capacidad de comunicarse y que la otra persona lo comprenda. Entonces, esta idea de hablar, no hablar como, o eliminar este acento extranjero, pues también es otro tema para discusión entre profesionales que han abordado este asunto, porque em, a qué, qué es lo que nosotros entendemos como un hablante nativo. Hablar igual, tener el mismo tono, utilizar expresiones idiomáticas, ¿qué es? Entonces, el objetivo aquí es, la meta es hablar claramente y que el mensaje se comunique de forma mucho más eficiente. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, cuando aprendemos una segunda lengua, la idea es que nos podamos comunicar con otra persona en contextos específicos o diferentes contextos, y lo podamos hacer de manera como muy clara. En las clases de, mm, en las clases nos damos cuenta que mm, hay una parte dentro de la enseñanza, y es que la entonación ha sido como un tema como relegado. Y incluso cuando nosotros revisamos los materiales, nos damos cuenta que hay una serie de temas relacionados con la pronunciación, pero que van al final, o a veces son temas como inconexos y que no tienen mucha relación con los contenidos que se están desarrollando a lo largo de las unidades o de secuencias temáticas. Y eh, resulta que también un aspecto que se ha dejado de lado es la entonación de los enunciados. Eso ya eh, habla, como mostramos aquí, tres frases. Tú no dices nada, tú no dices nada, tú no dices nada. Llegar a ese punto de enseñar una serie de frases con entonaciones distintas, pues es también una parte un poquitito como compleja para algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pues muchos de nosotros no tenemos un conocimiento muy claro de qué características tienen estos enunciados. En un asunto personal, y lo voy a traer a colación aquí, es que a la par que he sido profesora de español como lengua extranjera, tuve la oportunidad de formarme como lingüista. Y en esa formación como lingüista recibí una serie de rudimentos relacionados con la fonética y la fonología. De ahí que tuviera un interés muy grande de estudiar la entonación del español en particular. Como les había mencionado al principio, desde que empecé a enseñar español, tenía mucha curiosidad
por los sonidos y cómo se expresaban las personas, qué sonidos tenían el español. Pues llegó en el momento de la maestría el punto en el que me encontré y me choqué con muchas de las cosas que yo decía, practicaba, hablaba y experimentaba dentro de la clase. En la formación de la maestría me interesó muchísimo la fonética y la fonología y adquirí estos elementos que me permitieron como analizar y estudiar la entonación del español. Yo me interesé en la, en la entonación del español hablado en Bogotá. ¿Y qué hice? Pues recoger una serie de muestras y estas muestras correspondían a una serie de frases tipo como interrogativas, afirmativas, imperativas, incluso las exclamativas. Y en ese mismo trabajo me di cuenta que hay una serie de fenómenos que suceden al interior de este tipo de enunciados. Y a veces nosotros como profesor en las clases de L caemos en el error, o diría yo en este punto de, por favor, repite, escucha y repite, haz estos ejercicios de sonidos aislados. Si tú los reproduces de esta manera, seguramente vas a hablar de una mejor manera. Y haciendo estos análisis en los que yo tenía que hacer una segmentación de frases, analizarlas, someterlas a un programa, me di cuenta que hay muchos elementos dentro de unos enunciados que tienen una carga informativa muy importante. Y haciendo este trabajo de tesis de la maestría, pues replanteé muchas de las creencias que como maestra tenía y había defendido a lo largo de mi experiencia docente. Y es que uno ah, desconoce muchísimo de lo que sucede dentro de la lengua. Entendí en el acercamiento como técnico y muy formal en fonética y fonología, me di cuenta que hay muchos fenómenos que nosotros no tenemos y que vale la pena que nosotros nos vayamos como, mm, que será como familiarizando con mucha terminología y mucho de formación. Años anteriores no teníamos contactos con profesores, redes sociales, programas de educación que tuvieran como un enfoque que tuviera en cuenta la pronunciación o la fonética y la fonología. Y en los últimos años, digamos, últimos 5 años, ha habido programas de educación aquí en Colombia, incluso en el extranjero y muy reconocidos también en España. Hay muchos profesionales que han logrado que la fonética y la fonología tengan un espacio para el estudio, la investigación, que le dé, que dé unos datos y unas herramientas que puedan ayudar a los maestros en las clases que están impartiendo. Muchos de nosotros no sabemos, pero en este momento hay una serie de recursos a los que nosotros podemos acudir para empaparnos un poquitito más de este asunto de los sonidos del español. Así como nosotros buscamos una formación en gramática y en pragmática y entender cuál es el indicativo y el subjuntivo y cómo funcionan las preposiciones y toda esa terminología y ese esfuerzo que hacemos por formarnos en esas áreas del conocimiento y de la formación en una lengua, ese mismo interés también debería vivir en nosotros de, ok, es un tema que no es familiar para mí, pero bueno, voy a familiarizarme con el alfabeto fonético internacional, voy a leer un poquitito qué es esto de fonética, qué es esto de fonología, qué estudian estas dos, por qué mi estudiante habla así, yo cómo estoy hablando.
A veces nosotros pensamos que porque hemos adquirido una información de un material, nosotros podemos transmitirla automáticamente y nuestros estudiantes van a entenderla en un 2x3, como Matrix, ¿no? Que baja un chip, lo ponen en la cabeza, 2, 3 minutos de carga y ya la persona está hablando. Hay mucho trabajo por hacer en esta área de fonética y fonología, pero a Dios gracias hay una serie de profesionales increíbles, increíbles que están haciendo unos estudios muy, muy importantes que seguramente en los próximos años nos van a aportar una serie de herramientas para poder mejorar en nuestra labor docente. Y bueno, eso es como el paréntesis sobre la importancia de la formación y que nosotros como profesores también estemos en este asunto de estar activamente buscando información, preguntando, asistiendo a este tipo de reuniones, compartiendo experiencias para empaparnos un poquitito más. No podemos esperar que nos llegue un material, nos llegue un libro y nos llegue la fórmula de cómo aplicar de cómo solucionar un problema. Nosotros como maestros debemos tener en cuenta que siempre que estamos en una aula de clase, estamos ante un laboratorio humano, es decir, hay muchísimos factores a los que nosotros nos debemos enfrentar y que tenemos que eh, tratar con los que tenemos que eh, lidiar, digámoslo de alguna manera, eh, y que pues quisiéramos una situación ideal, pero esa situación ideal no se va a dar. No va a llegar un material mágico que nos diga, esta es la solución para tus problemas, un 2x3, ya tienes todo solucionado. Entonces, necesitamos que nosotros profesores estemos en una posición activa de observación, de análisis, de crítica, de retroalimentación con varios de nuestros colegas y también buscar la formación. Hay varios programas de formación que hay actualmente. Hay algunas editoriales muy conocidas por nosotros en el área de enseñanza de lenguas de español como lengua extranjera que han dado un paso más adelante sobre la formación de los docentes, del profesorado en estas áreas del español. Por último, quería mencionar este caso, que es otro de los asuntos que viene a ser un poquitito problemático y es el asunto de la percepción. Y no quería dejar pasar este ejemplo que es un poquito curioso y chistoso. Bueno, yo me llamo Pilar y hace unos meses escuché por ahí creo que fue en TikTok o en Instagram, no recuerdo, una situación graciosa y que una mujer le dice a la otra, ¿qué es depilar? Y la reacción de una de ellas fue así como de, ¿qué es depilar? Bueno, esta mujer le da la explicación de qué significa la acción de depilar. Y la chica le hace la aclaración y le está preguntando, es por la persona. Bueno, en este punto, que es un poquito cómico, pues, y ya para ir cerrando, hay un asunto que también es importante y es el de la percepción. En el español también, cuando miramos los enunciados, estos enunciados pueden ser fragmentados, ¿no? Pero dependiendo de cómo se hace esa segmentación, pues hay una idea, una comprensión de los enunciados y pues esto va a llevar a que se entienda de una manera u otra. Y diría uno, bueno, pero ¿y esto qué, de qué? Esto porque es importante que lo conozca un profesor, pues tiene mucho de importante porque es darse cuenta que en la manera en que están recibiendo o hay una percepción de una serie, una secuencia de sonidos, nuestros estudiantes o estos aprendientes van a comprender o no un enunciado y un mensaje en particular. Entonces, este punto en el que llegamos con este ejemplo de qué es depilar y qué es depilar, es como ya el punto en el que se van a
que uno como profesor se da cuenta de, caray, me hace, hay muchísimas cosas que no sé, hay muchísimas cosas que necesito como herramienta para poderle explicar a un estudiante, mira, lo que quiero decir es esto. Si lo dices de otra manera, pues tú vas a estar en una situación de confusión o mm, puede ser algo hilarante, pero em, el hecho de que un profesor le pueda dar unas orientaciones al estudiante sobre esta situación, como segmentar unos términos, pues podría ser pues de mucha ayuda para nuestros estudiantes. Bueno, mm, hablar de la fonética y de la fonética en la clase de L, como se dan cuenta, tiene muchísimos aspectos que se van a tocar. La serie de creencias que nosotros tenemos alrededor de la enseñanza de español, los conocimientos que tenemos sobre el español, la manera en que nosotros estamos explicando el español, las formas que podemos acceder a información para la formación y asimismo tener una serie de herramientas, pues hay muchísimo tema del que hablar, hay muchísima tela que cortar y de cada uno de estos aspectos hay muchísimo que nosotros tendríamos que comentar. Eh, en esta sesión lo que quise hacer fue como mostrar como un panorama general de la situación con la enseñanza del español a partir de una experiencia personal. Yo sé que llegar a la enseñanza de la pronunciación se puede llegar de diferentes, como desde diferentes vías. En mi caso fue la de una vía mucho más larga y no toda completamente en los estudios de fonética y fonología. Habría sido ideal, pero no fue así. Y parte de lo que presento aquí ha sido parte de una experiencia y de una reflexión que aún continúo haciendo porque sigo siendo un profesor en formación. Sé que hay muchísimas cosas que todavía tengo que aprender y muchos también tenemos que aprender. Y pues bueno, una actitud como esta es la que nosotros necesitamos en la clase de L. Y la verdad quisiera invitarlos a que nosotros como maestros tengamos una actitud muy activa, muy curiosa. La curiosidad en la clase y la curiosidad en un maestro es muy importante. Claro, hay una parte de la vocación, pero pero nosotros también necesitamos una parte de formación, una parte de formalidad que nos ayude como a dar una mejor formación para nuestros propios estudiantes. Pues espero que esto que compartí en esta sesión haya sido pues de su interés y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharme hasta este momento. Pilar, muchísimas gracias, de verdad. Claro que ha sido de muchísimo interés, de verdad, gracias. Y a mí me gustaría, bueno, además de agradecerte por compartirnos tu experiencia, recordarle a la gente que esta red parte de eso, ¿no? Parte del poder charlar sobre estos temas que nos inquietan, de estos temas que nos causan como problemática en nuestro día a día. Así que aprender de tu experiencia ha sido también aprender de la experiencia de otros colegas que nos han nutrido muchísimo y así es como queremos de verdad seguir construyendo nuestra red, como todos saben. Yo quiero solamente antes de dar paso a preguntas, por favor abran sus micrófonos, levanten la manito ahí para que tengamos un poquito de orden las personas que quieran. Pues quiero retomar algo que tú dices que es muy interesante, ¿no? Que es
la curiosidad que nosotros como profesores debemos mantener permanentemente en nuestras clases, ¿no? Investigar dentro de nuestras clases, ser curiosos, analizar por qué los estudiantes pronuncian, bueno, hablando sobre la fonética específicamente, por qué pronuncian de esa forma y por qué no. Entonces aquí me gustaría compartir también esa experiencia que estoy teniendo ahora. Comparto un curso con una colega que, bueno, infortunadamente no está acá por temas laborales, pero de un grupo de 8 personas de lengua materna inglés y otras lenguas también, porque son personas migrantes que todos tienen lengua en inglés común. Hay una persona que todo el tiempo habla así, ¿no? Y creo que todos hemos tenido un estudiante así. Y trabajamos mucho el tema de la pronunciación, de la fonética. Y mi pregunta para ti, Pilar, y aprovecho para comenzar esta ronda de preguntas, es ¿cómo yo debería que no debe cambiar su manera de... Perdona, se está cortando. Hola, hola. ¿Puedes repetir? Es que Ay, no se se, escuchaba bien. se No, estuvo cortando. disculpa, preguntaba que si tienes algún tipo de estrategia de pronto, no para, porque claro, digamos como lo comentabas al principio, cada lengua de nuestros estudiantes tiene una lógica dentro de su conocimiento, ¿no? Pero compartía la experiencia de una estudiante que tiene lengua materna inglés y que le cuesta muchísimo cambiar su pronunciación. Ujú. Te preguntaba si tenías alguna una estrategia de pronto para... Bueno, pues es que ya a este punto llega uno a, bueno, más bien, y no sé qué tan grosero es, pero yo te devuelvo la pregunta. Cuando esta estudiante se está comunicando, ¿tú comprendes lo que ella está diciendo? Sí, podemos entender. Bien, A veces me confundo, pero sí la entiendo. claro. ¿Y ella en qué nivel está? A uno, Aún, bueno, principiante. bueno, también hay que darle un poquitito de como de paciencia, ¿no? Está en un nivel A1 y claro, nosotros quisiéramos que nuestros estudiantes avanzaran súper, súper rápido a la hora de, de comunicarse de forma verbal, pero también debemos tener en cuenta que es la comunicación oral o la expresión oral es una de las habilidades más complicadas, es más difícil de dominar y llegar a un nivel de dominio pues requiere unas horas de exposición al español, un tiempo de experiencia, ver en qué situaciones que está aprendiendo el español, porque si es una persona que está recibiendo contactos o estímulos de sonidos de español una vez a la semana, qué tan familiar se le pueden hacer los sonidos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la exposición, la experiencia que tiene este estudiante con personas hablantes, con otras formas de interacción. No necesariamente tiene que ser otro hablante, sino qué tan expuesto está a los sonidos del español en la música, en las películas, en la radio, ¿no? No necesariamente para entender todo lo que está escuchando, sino familiarizarse con estos sonidos. Entonces, también de nuestra parte, tenemos que tener una paciencia con el estudiante, ¿no? Como de, queremos que hable ya, perfecto, pero oye, va a tomarle un tiempo. Español, bueno, dicen, es una lengua compleja también, toma bastante tiempo. Entonces, ahorita, como había mencionado, en el marco de referencia y sus actualizaciones, pues está defendiendo un punto e hizo un cambio interesante que fue el de, bueno, vamos a irnos por la inteligibilidad, es decir, que yo pueda comprenderte el mensaje. Ahora, si estoy con un estudiante de un nivel A1,
Y si tú eres el profesor, pues se supone que el interlocutor es un poquitito más paciente porque entiende cuál es la situación de su nivel de aprendizaje. Entonces dirás, bueno, vamos a hablar un poco más despacio, ¿no? Entonces, profes, tengamos un poquitito de paciencia, seamos buenos con ellos, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Amanda. Amanda, adelante, por favor. Hola, buenos días. Hola, Amanda, buenos días. Justo, bueno, quería continuar más o menos con la pregunta que hizo Joana, porque sí, es algo muy frecuente en nuestras clases. En este caso, tú dijiste una palabra clave, que es tener paciencia, nosotros como profesores o como facilitadores, pero ¿qué hacemos cuando esta es una preocupación más que nada del estudiante? Por ejemplo, a mí me pasa que ellos vienen y me dicen, Amada, no quiero hablar bien porque, por ejemplo, yo enseño español como segunda lengua. Ellos ¿Mm? vienen al país, entonces dice, mi familia no me entiende, mi familia peruana no me entiende. Quiero comunicarme bien con las personas de la comunidad, pero siento que hablo y se cansan de escucharme y no me prestan atención. Entonces, una respuesta clave nada más sería decirles paciencia, esto toma un tiempo, o qué sugerencias le puedo dar a este estudiante, porque es la frustración que ellos tienen al no poder comunicarse bien con otras personas que hablan la lengua española. Y gracias, Amanda. Esa es una pregunta muy importante y es la pregunta que otros profesionales se han hecho, yo también me he hecho y es, eh, bueno, ¿cómo le ayudo? ¿Y cómo hago para que esta persona no se desanime a aprender, a seguir aprendiendo español? Porque también debemos entender cómo nos muestra, cómo nos explica Amanda que hay un contexto, ¿no? Está aprendiendo español, quiere comunicarse con unas personas. El entorno, la manera en que están reaccionando estas personas también tienen, bueno, hay hablantes o hay interlocutores que tienen unas expectativas súper, súper altas y piensan que a la hora de hablar con otra persona, si no es perfecto, entonces no habla bien. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay tipos de aprendientes, ¿no? Como que dependiendo de sus estilos cognitivos o la manera en que están aprendiendo, piensan ellos mismos siendo sus jueces que no son buenos hablantes, es decir, son analíticos y quisieran llegar a un tipo de perfección que ellos asumen como perfección para poder interactuar con otros. Eso hace que sea un poquitito más lento su proceso de interacción oral con otras personas. Paciencia, sí es importante decirles que tengan paciencia, pero eh, digamos, es como la molestia a la que él se debe enfrentar. Uno, paciencia con lo que dicen los demás sobre su nivel de español, paciencia con él mismo para, para entender que él está en un proceso de aprendizaje y que no va, esto no sucede de manera automática y que, bueno, también está de parte nuestra como profesores. Tal vez sugerirles algunas actividades, por ejemplo, cantar. A veces los estudiantes y la gente piensa que solamente va a cantar quien, quien sabe, quien ha tenido una formación en música y solamente eso los va a ayudar, les va a permitir expresarse en esa forma, ¿no? Cantar. Pero cantar a veces es una forma en que les permite a las personas adquirir un ritmo, sentirse un poco más cómodos, ajustarse a una serie de sonidos, aparte del asunto emocional de engancharse con un cantante, engancharse con un ritmo musical, ¿no? Podría estimular un poco su estado de ánimo y a la vez podría hacer que practique esta forma verbal a la hora de, pues para
practicar ciertos sonidos y sentirse mucho más cómodo a la hora de interactuar con otras personas. Sí. Pero sí, volvemos al punto como de paciencia. Pero podríamos transformar el término paciencia por algunas estrategias para no cansarlos y decirles, ten paciencia, porque hasta nosotros aprendiendo otra lengua nos lo han dicho y nos hemos sentido un poco como, ajá, ¿y de Sí. dónde la saco? Ujú, Yo sí. quería solamente, Pilar, no es Amanda, sino Amada, desde Perú. Perdón, disculpa, amada. Yo también, Amada. Es que nombre tan Discúlpanos. bonito. Común. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir, comentar algo, hacer una pregunta a Creo que Pilar? Hans, Hans, por favor. Hola a todos. Eh, yo tenía una pequeña preocupación en cuanto eh, a la cuestión de los acentos, porque mm, yo mismo no sé qué acento tengo, pero sé que no tendré el acento típico de un nativo. El problema es este, a la hora de enseñar a nuestros alumnos a hablar español, tenemos esta dificultad de, bueno, para luchar contra el acento extranjero que siempre tendremos, no sabemos qué tipo, no sabemos si existe un tipo de acento nativo estándar que sirve de modelo, por ejemplo. bueno, esa, No sé si, porque a mí me han hecho esta pregunta los alumnos, por ejemplo, ¿cómo hablan los españoles? Bueno, les dije que ah, en España, según las regiones, pronuncian de tal manera, de esta manera, pero un día les hice escuchar un discurso de Fidel Castro ujú, ujú. y me preguntaron mis alumnos, bueno, es que este tío habla en español. Y yo les dije que sí, sí, pero hay Ujú. palabras que no entendemos. Y todo ese es el problema, el acento nativo que estamos buscando, pero no sabemos cómo. Y tampoco estoy seguro que es tan importante. Yo pienso que lo que ha dicho Pilar es la inteligibilidad del discurso, que es para ser lo más importante. Claro que sí, así es. Una pregunta, Hans, ¿tu lengua materna cuál es? El francés, El francés. Muy sí. bien. Tú te has expresado en este momento de una forma tan clara que todos te hemos comprendido perfectamente. Ahora, Ujú. la pregunta que hacen los estudiantes de, "Ay, pero ¿cuál es esa variedad y cuál es ese español estándar?" también nos lleva a otro asunto problemático entre profesionales y conocedores del área que en algún punto los ha puesto unos contra otros, pero bueno, eso no es el asunto que vamos a discutir aquí. Es eh, que no hay como tal una única forma de hablar correctamente, ¿sí? Así como en el inglés sucede que hay variedades, el inglés americano, el inglés que se habla en Inglaterra, pero también tenemos la variedad que se habla en Nueva Zelanda, en Australia, en India. Todas esas son formas y diversidades de variedades del inglés. Asimismo sucede con las variedades del español. Por ejemplo, el caso de la variedad del español, en el español tenemos, en el español de Colombia en particular, tenemos diferentes acentos. Y yo habiendo estudiado la acentuación o la pronunciación del español de Bogotá, me di cuenta que hay otras variedades, hay otras musicalidades del español. Si eso sucede en una zona como en un territorio llamado Colombia, ahora en un territorio llamado Suramérica, en un territorio llamado América, Latinoamérica, Península Ibérica, son variedades. ¿Qué se puede hacer? Dar una claridad de que lo que importa es la claridad de los mensajes en el momento de interactuar. ¿Qué se puede hacer en las clases? Por ejemplo, exponer a los estudiantes o mostrarles o
ponerlos en contacto de variedades o muestras, diferentes muestras de español de varias partes del mundo, ¿no? Entonces, un discurso de Fidel Castro, un discurso de Gabriel García Márquez. Hay algunas maneras de conseguir estos registros sonoros y eso permitirá que los estudiantes se expongan a otro tipo de musicalidades que tiene el español y de alguna manera podrías a ellos mostrarles que en el español tenemos un repertorio muy, muy grande de musicalidades y que sería bonito poderlos entender, pero no nos podemos casar con una sola música de una variedad en específico para considerar lo que está hablando perfectamente o un español correcto. No podemos decir que una variedad es mejor que otra. Son Gracias. diferentes. Y ya. Claro, ya. Gracias. A ¿Alguien ti, más Hans. quiere compartir? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Pilar nos compartió por una hora su charla. Dijimos que hasta las 12:30, pero no sé si alguien más quiere intervenir, compartir una experiencia. Bueno, mientras alguien se anima, yo comparto la mía reciente con estudiantes de lengua materna holandesa. Me he dado cuenta que los estudiantes holandeses eh, pronuncian la E como muy cerrada, ¿no? De, le, ¿no? Como un poco como las personas que hablan francés como primera lengua, que como no ven la tilde, entonces la pronuncian cerrada, ¿no? Por la fonética de su lengua materna. Pero últimamente he trabajado, bueno, también sobre la curiosidad y analizar cómo los estudiantes están hablando. Y en la clase todo el tiempo les digo así, abramos la boca, lee, ¿no? Y a veces uno es bastante histriónico, pero bueno, es una experiencia reciente que tengo. Bueno, una pregunta sobre el trabajo con los estudiantes, Pilar. Nos dice Edson, la enseñanza de otras lenguas como el francés, en enseñanza de otras lenguas como el francés se sigue utilizando mucho métodos como el verbo tonal para trabajar y corregir la pronunciación. En español he visto que este método no se usa mucho. ¿Qué opinión les merece este tipo de ejercicios? Buen punto. Pues sí, el método verbotonal, bueno, ¿qué pasa con ese método? Pues da como una importancia a la prosodia, pero a ver, sobre el método, pues, y teniendo en cuenta como la experiencia que he tenido, mm, sería como muy difícil casarnos con una sola estrategia, una sola metodología. Ah, Pienso que parte de lo que se podría hacer, como redireccionando, como llevando esta pregunta a otro asunto, y es el de eh, utilizar un método como el verbo tonal, sin tener como mayor herramienta ah, mm, para poder orientar una serie de correcciones dentro de la clase. mm, Nosotros vamos a necesitar un poco más como de herramientas bueno, y de conocimientos un poco más específicos para ser como más claros sobre una corrección específica que queremos hacer. Mm, sí. Ujú. Pili, te comparto, hay varias preguntas. Quiero darle la palabra a Gabriela.
primero y luego voy a leer una pregunta de otra Gabriela. Gabriela 1, Gabriela 2. Sí, hola, buenas tardes desde Carolina del Norte. Y gracias por esta plática tan interesante. La pregunta que tengo para usted es, a usted ha dicho que es necesario, ¿no? Estudiar la fonética, la fonología, prepararse, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, también yo tengo la formación lingüística, pero he encontrado que como docente, yo tengo el conocimiento de la fonología, la fonética, y hablamos de fonemas o de vocales abiertas, cerradas, pero me he dado cuenta que el profesor está aquí, ¿no? Con todo este conocimiento, pero el profesor yo tengo dificultad para ponerme a nivel del estudiante. ¿Cómo es que el estudiante, yo sé que es una fricativa, que es uh, todas estas consonantes, toda esta terminología, pero ¿cómo lo pongo al nivel del estudiante? Ese es el punto en el que estamos ahorita. Es como de todo ese conocimiento que hay sobre fonética y fonología, bueno, ¿cómo lo aterrizamos para que no tengamos que dar la clase de fonética dentro de la clase, ¿no? Como si yo quiero hacer una corrección de un sonido siguiendo un método específico, pero ¿cómo voy a explicarle a mi estudiante? No, es que tú tienes que pronunciar en este punto y en este modo para producir una vibrante múltiple. O sea, eso no tiene ningún sentido. Nuestros estudiantes no se van a convertir en lingüistas. Y precisamente quienes ahorita están a la delantera de este tipo de estudios de fonética en el aula de L están precisamente en este punto de cómo nosotros vamos a aterrizar todo ese conocimiento que es abstracto para que lo llevemos a la clase. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pienso que también como de una parte como muy como empírica, diría yo, eh, nosotros cómo producimos los sonidos. A veces decimos, vamos a pronunciar la combinación de una vibrante múltiple con diferentes vocales. ¿Cuál será las vocales? ¿Cuáles van a ser esas vocales más sencillas de pronunciar? ¿Desde la parte posterior o desde la parte anterior? ¿Y cómo podría yo llevar ese ejercicio, ese objeto ese propósito de que pronuncien un sonido en particular, adaptarlo a un contenido dentro de mi clase, sin que sea un contenido aparte, pero que esté integrado dentro de la información que yo les estoy compartiendo en una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, claro, Gabriela, esa es como la pregunta del millón y es como, ¿cómo vamos a hacer? Los profesores tenemos que lanzarnos y ver de qué manera podemos tratar de integrar eso y experimentar. No tenemos de otra por el momento. Ahorita hay unos profesionales impresionantes haciendo estos esfuerzos para avanzar y darnos como unas luces, porque tampoco es que tengan la verdad en las manos, pero sí nos pueden ayudar con esto unos años posteriormente. Incluso los materiales que ahorita se están produciendo están dándole como un poquito más de espacio a al asunto de la pronunciación, de la prosodia. Y pues bueno, ya que están ahí, bueno, ¿cómo puedo reacomodarlos? ¿Cómo puedo ajustarlos a mi clase? Pienso que podríamos explotar esos materiales, hacer un reajuste dentro de la clase para que se adapte a un contenido en particular dentro de una sesión en especial. Y lo que dice Gabriela es verdad, ¿no? Gracias. Tan difícil que es también ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes. Una pregunta súper interesante. Antes de darle la palabra a Lía, quería leer la pregunta que comparte Gabriela Cardona. Dice, bueno, yo quiero preguntar cómo se puede abordar el idioma español desde edad temprana. Hay muchos papás que quieren que sus hijos lo aprendan desde los 4 o 5 años. Muchas gracias por la información tan interesante. Bueno, eh,
Una pregunta, ¿este chico estos niños están en en un contexto diferente de contacto continuo con el español o tiene un padre de lengua extranjera, madre nativa de español? ¿Cuál es la situación? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo como experiencia, pero en la parte, pues en la enseñanza, pero a adultos o adolescentes. Pero muchas veces ellos están interesados en que sus hijos prácticamente crezcan como con esa segunda lengua de español, incluso desde muy, muy chiquitos. Entonces, no sé, no sabría cómo abordar Pero ese una tema. pregunta, ¿estos chiquitos, uno de sus padres es hablante de español o no? No, no, señora. Ah, ok. Generalmente es como cuando en el colegio tienen que ver una segunda lengua y que ellos quieren como que tengan como esa ventaja antes de empezar a estudiarla en el colegio. Ujú. Bien, pues mira, la manera en que se va adquiriendo una lengua mm, desde pequeñitos, bueno, muchos hemos escuchado que los pequeñitos son como una esponja, ¿no? Entonces tienen esta capacidad de aprender estos sonidos y sobre todo teóricamente se llama la hipótesis del periodo crítico, es decir, que entre los 0 y 5 años los niños van a tener unas capacidades, incluso sus condiciones em, neurológicas van a permitir que adapten ciertos sonidos. Digamos que están en una etapa siendo tan pequeñitos en la que pueden ah, permitir en su banco de sonidos nuevos sonidos, los de la lengua española, que les va a permitir hacer esas categorías que más adelante le van a servir para expresarse de forma correcta o más bien emitir de forma adecuada los sonidos que son habituales en la lengua española. Es un proceso que toma tiempo. Un chiquitito no, bueno, si bien tiene habilidades, no podemos esperar que ellos estén hablando la segunda lengua, en este caso el español, de forma muy rápida, pero mientras los chiquitos estén expuestos a estos sonidos, pues para ellos va a ser muy familiar. Y entender que no hay un padre o una madre que habla esta lengua, pues va a hacer que el proceso sea todavía más lento. Porque si solamente este asunto del estudio se da en la escuela, pues solamente va a ser en la escuela en el que van a tener el contacto con la profesora, si es solamente una profesora, las actividades que propone la profesora o si tiene contactos con otras profesoras que hablan español. Cuando llega a la casa, ¿con quién tiene la oportunidad de compartir o de practicar estos sonidos? Va a ser muy difícil. Por supuesto, el niño seguramente con una exposición por un tiempo va a lograr articular algunos sonidos del español, pero va a ser un proceso lento y también es importante enterar a los padres de que este proceso no es tanto como, como es chiquito y aprenden rápido y son una esponja, que es lo que siempre nosotros estamos diciendo, van a hablar en 1 o 2 años, o bueno, con 5 años van a tener un dominio de una lengua extranjera. Entonces, hacer conscientes a los padres de que es un proceso que va a tomar mucho tiempo, más si no tienen un contacto constante con el español, que en este caso sería la lengua meta que ellos quieren que su pequeñito hable. Bueno, le doy la palabra a Lía. Buenas tardes. Desde hace poco estoy dando clases de español y quisiera pedirle recomendaciones o pautas generales para dirigir una actividad de pronunciación en nivel A1. Por ejemplo, repetición de palabras en un contexto específico, separación de sílabas, marcar la sílaba tónica. Bueno, esa es otra, como el otro punto grande que muchos como quisiéramos como abordar. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que hacer algo que se llama un análisis de necesidades.
Entonces, es importante que el maestro en la clase pues se dé cuenta de, a través de una serie de actividades orales o de producciones orales, se dé cuenta cuáles son como las dificultades que tienen ellos para pronunciar ciertos sonidos o emitir una cadena de sonidos. Entonces, antes de decir qué actividades, es importante entender cuáles son esas dificultades. Desde que yo identifico esas dificultades y saber cuál es ese nivel de interlengua, es decir, ese estadio que está cambiando a la hora de aprender una segunda lengua. Primero sería identificar la serie de errores comunes que se presentan entre los estudiantes. Ya como profesor, hacer como una categorización de cuáles son estos errores. Errores relacionados con la pronunciación, errores relacionados con la segmentación, errores o dificultades relacionadas con la prosodia, es decir, con la música de los sonidos. Entonces, hasta que tengamos identificados de forma como muy específica cuál es la problemática, yo podré enfocar una tarea en particular. Porque errores hay muchos y de diferente naturaleza, pero no todos van a ser bien tratados si nosotros metemos en una misma bolsa una serie de problemas y tratamos de aplicar un ejercicio. Entonces, primero, analizar el problema y ajustar un ejercicio que podría ser útil para hacer la corrección respectiva. Eso le va a poder ayudar al profesor a hacer idealmente una progresión de contenidos, no solamente de los contenidos lingüísticos como de gramática en particular, sino que la parte de pronunciación de prosodia la podamos ajustar a estos contenidos que tú has planteado para desarrollar tus clases. Entonces, volvemos al punto de no hay un banco de estrategias, no hay una sola estrategia para dar una solución o dar una ayuda a nuestros estudiantes. Nos toca a nosotros hacer ese inventario, hacer un análisis, hacer un inventario y decir, es un problema de ritmo, es un problema de fluidez, es un problema de pronunciación o de articulación. Pues Pilar, yo creo que con la pregunta de Lía vamos cerrando. Sabemos que tienes clase ahora, no queremos Sí. abusar más de tu tiempo, pero de verdad, mil gracias. Yo quiero, pues, la impresión que me deja tu charla, agradeciéndote la presentación, tu tiempo y todo, es que tenemos que seguir, o sea, nos dejas la puerta abierta para que sigamos buscando información, para que sigamos investigando en nuestras clases, para que permitamos que nuestros estudiantes nos enseñen a partir de sus dificultades cómo podemos mejorar y cómo podemos ser mejores profesores, aunque en la mayoría de los casos no tengamos la formación en fonética y sigamos buscando, como decía Lía, qué estrategias podría ser. Bueno, también tenemos que crearlas nosotros, ¿no? Tenemos que seguir investigando. Nos despedimos acá, les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia, esta iniciativa que ya no solamente es de colegas colombianos, sino que ya tenemos la fortuna, la emoción y la dicha de que los temas que proponemos son de interés para muchos colegas que en tantos lugares del mundo nos acompañan. Solo se puede hacer gracias a la generosidad del conocimiento y la presencia de ustedes acá, como se los hemos comentado en los correos. Síganos en las redes sociales, somos Profesores L Colombia, Instagram, Twitter, Facebook, para que sigan participando en las próximas actividades que por pandemia pues las tenemos online. Muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, no sé si quieres cerrar, pues gracias a todos, ¿no? Joana, muchísimas gracias pues por la invitación para compartir un poco de la experiencia y también muchísimas gracias a todos quienes estuvieron presentes en la sesión, en la charla de hoy.
Gracias por ser ser un auditorio tan amable, tan querido y con unas preguntas tan interesantes. Y tan numeroso. Numeroso también, y pues también muchísimas gracias por su paciencia. También soy una profesora que está en un proceso de formación. Probablemente hay muchas cosas en las que habrá que discutir. De lo que de lo que dije habrá tal vez objeciones, comentarios, observaciones. Por supuesto, es parte de este proceso, y la verdad estoy muy contenta de haber hecho esta actividad con ustedes. Así que también muchas gracias por su generoso tiempo de estar aquí como un público y como oyentes. Entonces es algo que agradezco inmensamente. Entonces, pues mil gracias a todos. Gracias por esta oportunidad. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.